Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que bien, acá estamos en una entrega más del Espejo desde nuestra querida Radio Casa de Reiki, desde Gandía, con un calor tremendo, este 3 de agosto, fecha muy especial por varias causas. Primeramente, con el permiso de mis compañeros, voy a mandarle un súper beso a mi hijo, porque hoy es su cumpleaños, así que un beso grande para Juan Manuel, que hoy está cumpliendo años. Bueno, y no quería dejarlo pasar. Voy a darle la bienvenida a mis compañeros y hoy vamos a comenzar un poquito diferente este programa, porque bueno, creo que vamos a hacer un poquito de alusión, estamos muy felices porque estamos haciendo el programa número 26, que no es poco, ya pasamos los 25, por supuesto que ahora queremos llegar a los 100, así que voy a darle paso a mis compañeros que me van a ayudar a recordar un poquito todos los programas que hemos hecho, los nombres, los títulos de las presentaciones, porque si hay alguno que se lo han perdido, bueno, los invitamos a que lo busquen y lo puedan escuchar. Buenas tardes, Ana, muy bienvenida, y buenas tardes, Xavi. ¿Cómo están? Hola Adriana, muy buenas tardes también, Xavi, pues muy bien. Oye, felicitar a tu hijo, que hoy es su cumpleaños, como tú bien decías, Bueno, felicidades también de parte gracias, de nosotros, que tenga un muy feliz gracias. cumpleaños. Y nada, con ganitas en este ya 3 de agosto, con un calor inmenso, pero bueno, con ganas de conocer y de saber pues un poquito, pues todos los títulos que hemos ido haciendo de todos los programas del Espejo, ¿no? O sea que sí, 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 además me encantará recordarlo porque, bueno, siempre es un grato momento el poder compartir con vosotros este programa, este tiempo y este espacio aquí desde el canal de YouTube Radio Casa del Reiki. Así que cuando queráis empezamos. Gracias, Ana. Xavi, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Felicidades a la mamá también por tener este Gracias. hijo que lo tienes muy cerca y bueno, esto Sí, es maravilloso. Pues sí, gracias. hoy es un día muy especial por estos 25 y hoy programa número 26. Y podemos recordar los títulos de estos programas, como has dicho tú, para si hay alguien Bueno, que hay alguno que le Ujú. interese y ver el debate a tres bandas, como decimos nosotros, y si se quieren conocer un poquito más a través de la mirada del espejo, pues bueno, empezamos con un programa que se llamaba el Visión 3D. Luego pasamos a Como tú. Luego hablemos del yin y yang. Pasamos a hablar de los dichos, virtudes y defectos, sobre todo el qué dirán. Lleguemos a traspasar los límites también. Hablemos también de la comunicación, de las palabras, de la retirada a tiempo, del cambio, suelta y confía, sobre todo de los errores, de la muerte, que aquí también puse yo una pincelada particular muy es importante verdad. para las Es personas que cierto. quieren traspasar y aceptar la muerte, pues es un programa muy, muy bonito, muy lindo de escuchar. Hablamos también de la causa y efecto, del abandono, un programa muy especial porque a todos nos ha tocado el abandono. Ujú. Luego también el quedar bien. Ay, cómo nos gusta quedar bien, ¿verdad? Sí, sí. Luego las justificaciones, que tenemos un máster. Cada ser humano tenemos un máster en la justificación. Luego hablamos de las responsabilidades, la culpa, ese martillazo que nos damos en el cerebro cada 2 por 3 por la dichosa culpa. El aquí y el ahora, la envidia, ¡ay, la envidia! También hablamos. Madre mía, la envidia. Y el último programa, que estamos teniendo mucho éxito y muchos Impresionante. comentarios de Muchos comentarios. Latinoamérica, sobre todo de nuestras amigas Nidia, Verónica, Ana, Soledad, Sonia, Claudia, sobre todo Canelones, Uruguay. Un abrazo bien grande por seguirnos desde Latinoamérica. Os amamos. Gracias. Sí, muchas gracias a Pues, todos. Muchas Sí. gracias y tanto. el Ujú. último programa que ha tenido tanto éxito es el de la fidelidad e infidelidad, que dimos 3 puntos de vista totalmente muy diferentes. Estaba la llama encendida y, bueno, y como siempre, con estos 40, 41 grados, que el abanico, menos mal, que es un invento español, Nos que nos salva, es una Nos acompaña, ayuda. salva, vaya, vaya. nos salva. Pues bienvenidos a este 26 programa. Gracias, Ana, felicidades. Y Adriana, felicidades por guiar este programa y por seguir invitándome y disfrutar de
del momento presente eterno que estamos viviendo. No, felicidades también a vosotros por dejarme participar, porque bueno, yo me incorporé unos programas más tarde aquí al Espejo y la verdad es que es un ratito siempre muy gratificante. Además, siempre se aprende, siempre estamos aprendiendo y aquí en el Espejo siempre al final me llevo algún aprendizaje vuestro, o sea que nada, gracias también a vosotros y encantada de poder seguir compartiendo este programa y muchísimos más, porque nos quedan muchos más todavía. Llegaremos a Ay, los nos 100 y tanto, quedan. y tanto. Tenemos una lista que ni te cuento. Y como siempre decimos, si quieren que hablemos de algo que no hemos tocado, bueno, escríbanlo por ahí, pidan y manos a la obra, ya quedamos armando un programa enseguida. Y bueno, lógicamente yo soy la más que agradecida acá, llegada desde allá, desde el otro lado, y habiendo podido formar este fantástico equipo que formamos sin querer ahí, no se sabe ni cómo salió, bueno, tenía que salir, y acá estamos, nutriéndonos los tres, dando nuestros puntos de vista diferentes, en los cuales cada persona se puede sentir identificada, con todo el respeto, por supuesto, y el cariño y el amor que nos tenemos, porque la verdad que hay que decirlo, yo debo decirlo, son amados compañeros míos acá desde que llegué, así que bueno, yo no tengo más que agradecimiento. Y bueno, hoy vamos a salir con un tema también que esperemos que les guste, que resolvimos tocar hoy, que lo titulamos El miedo a puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo a algo. Obviamente que casi siempre tenemos miedo a diferentes cosas. Entonces, bueno, como se dio un momentito de cháchara ahí, el miedo, ay, yo tengo miedo a esto, yo a lo otro, dijimos, bueno, vamos a hacer un programa de los miedos y exponer, como hacemos siempre, más o menos cada uno desde su lugar, en este caso, a qué le tiene miedo, ¿no? Para que cada uno se pueda sentir identificado. Porque bueno, lo que pasa que, a ver, para salir, hay miedos y miedos, como se dice. Primeramente, bueno, ¿qué es el miedo? Es una reacción que se produce cuando estamos frente a un peligro inminente, a una amenaza, a una cosa que es real o imaginaria, ¿no? Pero bueno, entonces se nos viene todo eso, esa suba de adrenalina, toda esa cosa, y bueno, ¿cómo manejamos eso? Indistintamente, vivir sin miedo no es posible, porque lo necesitamos para vivir. Es el que nos alerta sobre los peligros. Lo que pasa que, bueno, como somos tan incompletos, a veces nos pasamos para el otro lado y no sabemos cómo manejarlo. Pero en realidad la idea es poder integrarlo y tenemos que aprender a convivir con ellos, ¿no? Cosa que creo que es todo un desafío. Así que, bueno, compañeros, ustedes, ¿qué quieren aportar sobre el miedo a, por lo menos, definición de ese sentimiento, ¿no? De esa emoción? ¿Qué les parece a cada uno? Yo, para mí, el miedo es la emoción opuesta a lo que sería sentir amor, ¿no? El miedo, a lo largo de todos estos años, y bueno, a veces uno lo sufre, diría que más o menos el miedo no te nace del corazón, el miedo es mental. Y en el momento en que tú te das cuenta de que el miedo es mental, es donde ahí lo puedes empezar a controlar. Es decir, no lo puedes controlar porque a veces los pensamientos de miedo en la mente son, yo siempre hago el símil de que son como una olla express, ¿no? O sea, te nace un pensamiento, te nace otro pensamiento, te nace otro pensamiento de miedo y piensas, Dios mío, me están aquí acribillando los pensamientos de miedo, ¿cómo es posible? Porque, claro, vives una realidad quizá un poco dulce, pero en la cabeza tienes un mundo emocional completamente caótico debido a ese miedo, porque te impide hacer muchas cosas. Y yo creo que hasta que entiendes que esa olla express de pensamientos negativos que te sucede es mental y dices, vale, pues los dejo que pasen, dejo que fluya, lo acepto, lo respiro, lo vivo y lo dejo partir. Y hasta que no haces eso, que son esos 4 pasos, realmente no te liberas de esos miedos. Que a ver, que siempre estamos expuestos, lógicamente, y que, como tú bien decías, Adriana, es necesario para la supervivencia, pero llega un momento que si no los controlas, incluso te impiden vivir, o sea, te impiden vivir feliz, te impiden manejarte en una situación o en una circunstancia normal que sería sin miedo, ¿no?
sea, tienes que hacer algo y bueno, siempre tienes aquellas cosas, pues no sé, una presentación o lo que sea, siempre tienes aquella, no mieditis, porque eso son cosquillas en el estómago, no, o sea, aquella emoción que dices, me tengo que exponer de cara al público, tengo que hablar en público, ¿no? Siempre lo que se dice muchas veces, y hasta que no lo respiras y entiendes y lo abrazas como algo más o menos normal y le bajas la intensidad para que eso no te bloquee y te impida salir a ese escenario, sino que puedas disfrutar, yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer uno y creo que la solución parte de uno y el darse cuenta parte de uno y solo siendo consciente de esos miedos te puedes empezar a liberar de ellos porque verdaderamente no hay una fórmula mágica que digas, ¡buf! Ahora no tengo miedo, ya estoy libre, ¿no? O sea, siempre son aquellas cosillas que yo creo que necesitas poder comentar, poder liberarte, poder estudiar también dentro de ti, conocerte bien y poder liberarte, porque si no es que de otra manera no puedes vivir. Como tú decías, hay miedos que son necesarios, bueno, pues esos los que son menos quizás los abrazas y ya convives con ellos, pero los que Eso te es fácil. impiden, claro, esos son los más sencillos, pero los que te impiden hacer una vida normal, porque tienes miedo a, o sea, eso es terrible para la gente que lo ha sufrido y lo sé de primera mano, o sea que Sí, esa por es mi supuesto, percepción. Sí, sí, todos creo que lo conocemos. sí, ¿Xavi? yo creo que sí, esa es mi percepción y mi opinión sobre el miedo, que al final o lo aceptas, lo reconoces, fluyes, te imaginas en esa situación y lo liberas y entonces ya hasta el siguiente y poco a poco ese trabajo de conciencia yo creo que es esa liberación o esa solución a esos miedos, ¿no? En mi experiencia también, y ya te digo de primera mano que he conocido cosillas, al final pasas por eso, o sea, sin querer pasas por eso. Así que no sé si eso puede aportar algo de luz a la gente que en este momento tenga miedo a, no sé, a cualquier cosa, ¿no? Que son muchas y ¿Xavi? variadas. El miedo es, uff, el miedo puedes tener miedo absolutamente, yo creo, a todo, porque Sí, tuve una ahora amiga vamos que a pasar tenía, a lo que cada uno, bueno, tiene, ¿no? le teme, ¿no? Porque es obvio, es obvio. Xavi, Ujú. ¿qué dirías tú? ¿Qué aportas tú? Pues mira, mientras los estoy escuchando, Ana y Adriana, digo, ¿cuándo empezó el primer miedo? Creo que Ostras, empezó de pequeñitos a la oscuridad. ¿Puede ser? ¿Puede ser que ese primer miedo naciera por la noche cuando te dejaban en la habitación y ese miedo a la oscuridad? dicen que los miedos se manifiestan en los 3 años, a partir de 3 años, y entonces ahí ya se gestionan, porque yo tengo un sobrino chiquitillo que ahora tiene 3 añicos y está ahora con el tema de los miedos, pero por la noche, con alguna pesadilla. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que como le dan de mamar y todavía lo calman mucho y la sensación del abrazo materno, eso lo gestiona la mar de bien en ese sentido. Pero yo creo que aparecen de pequeños a los 3 años, si no estoy confundida, ¿eh? Y sí, No miedo a lo la sé. oscuridad, miedo al agua, o cuando te bañaban, o cuando te lavaban la cabeza, o de pequeño, ¿no? Que son los primeros indicios que empezás a tener, porque bueno, porque muchas veces, capaz que los padres no se dan cuenta, y es como lo toma, como lo gestiona uno, ¿no? Aunque sea niño. Entonces, bueno, eso ya queda grabado y bueno, y eso muchas veces se perpetúa en el adulto, por supuesto. O Sí, sea, que sí. los que tenemos hoy, quiéramos o no, vienen de allá, vienen de allá, por la Ahora estaba formación. mirando por Mr. Google a ver qué nos dice y dice, dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O Este imaginar, miedo yo creo que se desarrolla ya más hacia adelante, cuando ya eres consciente de que tienes mente, que piensas, porque ya para imaginártelo ya tienes que ser un poquito más, pues lo que dices tú, a partir de los 3 años. Y luego hay una segunda opinión que dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. bueno, Sí, sí. sí. Y cuando no se maneja, como decía Ana hoy, y cuando no se puede controlar, cuando no se puede mirar, que es muy difícil, ¿eh? Vamos a ver. Sí, Yo, sí. yo tengo los míos, por supuesto, ¿no? Y hay algunos que hace años que estoy por mirarlo de frente, y todo lo que me quieras decir, pero, y me lleva, y he trabajado con ellos, y es reconocido, todo el mundo lo sabe, digo, yo tengo un grandísimo problema con los perros, tremendo,
aterrorizamiento con los perros grandes. Y vos me preguntás de dónde viene, y no lo sé. Es decir, no lo sé. Creo que ya a esta altura lo sé, pero justamente porque lo sé me cuesta más todavía Claro. Transitarlo, ¿no? Porque es tremendo el trabajo que me ha dado. Si bien estoy mejor, todavía no estoy bien, porque yo me doy cuenta. Entonces, bueno, cada uno, si no se enfrenta con eso y no lo gestiona, y no lo acepta y no logra hacer un trabajo con ese miedo, es tanto lo que crece que se transforma en el famoso pánico. Y ya ahí es más difícil todavía. Después, gestionarlo o pasar a otro nivel, ¿no? Por eso decimos, están los miedos reales y los imaginarios. Generalmente los pánicos son a cosas que, a ver, te dicen que son cosas que nunca van a pasar. Hay veces que te dicen, a ver, el 80% de las cosas por las que nos preocupamos y tenemos un aterrorizamiento espantoso nunca ocurren. Ocurren en nuestra mente. Vos imaginate nomás, bueno, a ver, un episodio cortito, el otro día los teléfonos que tuvieron un poquito de pasaje, y yo le mandaba a mi hijo y no recibía el mensaje, qué sé yo, y pasaron unas horas y ya una burbuja o sea que, si me siento a pensar, digo, pero espera un poquito, no es para ponerte así, pero la mente te hace esas trampas, bienvenido, o sea, el título del libro de Xavi, y vos entras en eso y no te das cuenta, y vas y vas y vas y vas. Entonces la importancia de estar en conciencia, que ya con el que tengo, que son dos, me alcanza para manejarlos. Cuando me quiere invadir otro, trato de superarlo y de aceptarlo, como decís vos, Ana, de enfrentarlo, mirarlo y aceptarlo, integrarlo, porque si no se va a transformar en pánico y va a ser peor todavía. Entonces, ese es otro de los puntos. La aceptación no es nada fácil, pero es necesaria. Sí, sí, que el No, miedo no, se claro, vuelve angustia, se vuelve pánico, pero es que Claro. hay miedos que duran décadas y décadas y décadas. Y no suele pasar nada. No Y suele pasar algunas, nada. no, y algunas y otros, no solo duran décadas, sino que son ubicados en el futuro, como yo te decía. Los míos están en el futuro, o sea que peor todavía, porque no tenés ni idea si van a pasar, Exacto. ¿está? yo Entonces, siempre digo que mi mente siempre me hace como muchas trastadas, ¿no? O sea, mi mente me obliga trampas, a pensar cosas que cuando recapacito digo, oye, ey, 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 que no, que no, que no, que esto no. Y cuando te das cuenta de la interpretación que estás haciendo de algo, dices, para, que por aquí no es. Entonces, pero la mente es como que te golpea y luego, gracias a Dios, la realidad es mucho más dulce. O sea, que es que lo que te has imaginado, gracias a Dios, no, la realidad te ofrece algo mucho mejor. Dices, por pero por Dios, supuesto, Pero ¿sabes? claro, fijaros, Luego cuando tomas conciencia tienes una realidad más dulce que no en la mente lo que has pensado en ese momento, ¿no? Claro, normalmente el miedo entra siempre con un pensamiento. A la que te sí, enganchas con ese pensamiento, ya está, ya vas colgado encima de ese pensamiento de miedo y el cuerpo, como se lo cree todo, para él, sí. claro. cualquier cosa que piensas, sientes, visualizas, para él todo es real. A no ser que luego pongas conciencia y digas, vale, esto no me lo creo. Gracias por recordarme o darme esta opinión mente, pero no te la Sí, compro. sí, yo siempre digo, a ver, salgo de aquí, salgo de aquí, salgo de aquí. Digo, porque si no, y entonces ya es como que respiro y tomas conciencia, dice, bueno, vamos a ver, otra posible interpretación, quizá mejor, más dulce, más chula, a estos miedos, ¿no? Muchas veces. Y entonces ya quieres interpretar lo otro que es más chulo y luego realmente la realidad te sorprende con cosas maravillosas, ¿eh? O sea que, sí, sí. Ahí está Yo la creo trampa que de la mente que es el también, título de tu libro, Xavi. Sí, sí, tal cual, ¿eh? sí, yo creo que también muchas veces si le buscamos al lado positivo, le damos la vuelta, creo, lo digo por siempre, por ejemplo, uno de los miedos míos que está en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que si le doy la vuelta a eso me ha llevado, uno de esos miedos a mí, me ha llevado hasta ahora a la permanente superación para prepararme para que, no sé, todo eso que está en mi mente no ocurra, suponte.
Entonces eso me lleva, como yo les decía el otro día, a la superación. ¿Por qué? A ver, mi miedo futuro, yo creo que todos tenemos miedos de ahora, de antes y para adelante, porque es lógico, porque el ser humano es así. Nosotros nos hacemos películas. Entonces yo, ¿qué cuido yo? Si yo me caigo contra el piso, hay personas que pueden hacer así, que pueden hacer así. Yo hago así, porque mi instinto está en cuidar esto, siempre está en cuidar esto. Entonces, uno de mis miedos es, o sea, mi preocupación más que nada es mantener esto siempre sano. Entonces, eso me lleva a que todo lo que yo voy haciendo desde hace unos años para adelante, siempre es pensando en cuidar esto. Porque bueno, que no lo sabía definir muy bien y charlándolo, Xavi me trajo una luz y tiene razón lo que me dijo. Y es tal cual. Y él me dice, eso es miedo a depender. Y es verdad, porque yo pienso que mientras tengo todo mi sistema cognitivo en orden, puedo tener 90 años que me sigo manejando así, ¿no? Entonces, es también la aceptación de que no todo puedo hacer yo y de que voy a tener que aceptar ayuda. Mi forma de ser, que es de bastante, ¿cómo decirte?, autónoma, independiente, viste que en la punta de mi pirámide está la libertad en todos los aspectos, claro, es mi miedo a perderla con el paso del tiempo. Por eso todo lo que yo estudio y hago es en base a tener esto siempre lo más en orden posible. Entonces, creo que es un miedo que yo lo voy manejando, lo voy masticando, lo voy integrando, pero que a su vez me da las pautas para no quedarme. Ay, después me jubilo y me siento acá, viste, como yo te decía la otra vez. No, yo ni soñar de hacer eso, porque esto tiene que estar siempre trabajando para mantenerse sano, porque si no trabaja, entonces creo que es la parte positiva que yo le he encontrado a uno de mis miedos. Al de los Es perros que todavía el no le he miedo encontrado. te puede Pero o a veces sí. frenar, el miedo yo creo que te puede o Sí. frenar o retar. Es decir, te Y puede sí, frenar porque te deja de hacer cosas o bien, depende del nivel que tengas, te reta precisamente con lo que tú sí, dices. Te reta a ser mejor, exactamente. a estar bien, a cuidarte más, ¿sabes? Sí. Entonces, digamos que esa parte de miedo, si tiene algo de positivo el miedo, es esa parte de retador que te obliga, que te impulsa, porque a ti eso es una posible motivación Claro, con esa sensación. Entonces, justamente. si lo coges por la parte positiva, el miedo, yo creo que es retador, pero como lo tengas en demasía, es completamente un freno. Entonces, yo creo que aquí tenemos que encontrarle un poco, la gente que lo esté ahora padeciendo o lo que sea, encontrarle ese punto medio para que no le frene, sino que le rete. ¿Sabes? O sea, yo creo que cada uno tiene que conocerse y saber hasta qué punto eso es una motivación y reta para ser mejor el día a día, para estar más sano, ¿no? O sea, ahí Sí. tienes que valorarlo en sentido positivo y encontrarle esa medio motivación, por si acaso. Por poner, Cuando ya no es tan normal es ese freno, ¿no? por poner un ejemplo, ahora que hablas del freno, ese miedo, muchas personas que hemos tenido y que hay personas que todavía lo tienen, es a sacarse el carnet de conducir. Ah, Es un Sí, miedo totalmente. que cuando se supera y llevas años conduciendo, dices, menos mal que me apunté a la escuela, porque ahora puedo ir donde quiera. Claro. Miedo pasajero, pero este ujú. miedo cuando se reta, cuando se traspasa, dices, prueba superada. Y te das cuenta que a lo largo de la vida vas superando miedos que dices, wow, menos mal que me he arriesgado y he querido ponerme enfrente del miedo, sin tenerle miedo. Porque si el miedo no se tiene miedo a sí mismo, ¿cómo vamos a tener nosotros miedo del miedo? Sí, sí. Vaya Dice que la paradoja. única manera de hacer pasar el miedo es enfrentándote a él, ¿no? Si tienes miedo a hablar en público, tienes que hablar en público. Si tienes miedo a sacarte carnet, tienes que sacarte carnet. Si tienes miedo a volar, porque yo, por ejemplo, tenía mucho miedo a volar, ¿no? ¿Y cómo se me pasó? Enfrentándome a un vuelo que tuve que hacer porque me invitaron
y bueno, tuve que coger el avión y ahí ya se me pasó, dije, bueno, ya está. Y entonces ahí aprendes Totalmente, a confiar. totalmente. Entonces ya Yo dices, tengo no sé, miedo al avión, sí, sí. tremendo. Y yo le decía la otra vez, a mí me da miedo el avión. No, pero hay Pero claro, cursos, me ¿eh? O sea, superan, claro, pero me supera, a mí me supera porque me gusta viajar. claro. Entonces yo me traigo todos los manuales de metafísica, habido y por haber, y me traigo todos los maestros ascendidos que se sienten conmigo y yo vuelo igual. Ujú. Pero, pero, ¿ves? Tengo miedo, pero lo enfrento, lo acepto. Mira, yo siempre me acordaré de Pero, una entrevista que vi a un actor que ahora ya era una persona muy mayor y, bueno, ya falleció hace algunos años. Y era un súper buen actor español, pero muy bueno, de verdad que sí. Y siempre hacía películas y de verdad era fantástico este buen hombre, pero fantástico, ¿eh? Era un actor de primera, de verdad, maravilloso. Y le decían, oiga, ¿y usted, señor tal, cómo es que nunca ha cruzado el charco? Dice, bueno, yo he tenido miedo al avión y por tener miedo al avión y por tener miedo a no sé qué, nunca he podido salir de España excepto lo que me he podido mover en coche. Yo pensé, qué pena, porque con lo buen actor que era, lo que se ha perdido el mundo por su miedo, que no lo enfrentó. sí, sí, Y sí, entonces sí. eso se me quedó muy grabado porque pensé, es igual, yo si tengo miedo me enfrento, yo eso lo tengo clarísimo. Me saldrá mejor, me saldrá peor, cuanto menos carga lleves de miedo, menos nervios te pones, entonces mucho mejor te enfrentas a él, pero al final los miedos solo se pasan enfrentándose a él. Yo, por ejemplo, a veces depende de qué Solamente. ascensores, yo de qué ascensores, si no tengo confianza, me da un poco de cosilla cogerlos. Y sobre todo porque me he quedado enganchada 2 veces aquí en el que tengo en casa, ¿no? Pero, ¿qué pienso, jolines? Pero bueno, no Bueno, pasó entonces lo nada. has Quiero decir, enfrentado, ¿viste? pero sí, lo enfrenté. Además, es que me pasó con mi madre y bueno, nos quedamos las dos en el ascensor, pero bueno, estuvimos ahí un rato de cháchara hasta que nos sacaron. Pues bueno, fue una conversación que tuve con mi madre en lugar de agobiarme, que había momentos que yo pensaba, me dará algo, me dará un patatús o me dará ansiedad y no, no. Al final me tranquilicé porque pensé, cuando tenga que ser ya me sacarán y evidentemente al cabo de media hora, 3 cuartos, no pasó más, ya nos sacaron de ahí a ella y a mí y bueno, y todo bien. Pero yo hay que, según qué ascensores, que me da cosilla, digo, y luego pienso, que no pasa nada, tira y sube. Y al final tiro y subo, o sea, y es que es la Sí, sí, única sí, manera sí, al sí, final para que no te sí. limite. En fin de año me Es la quedé única. en un ascensor en la fábrica ¿Qué y me dices? solamente había, era el día fin de año, el 31 de diciembre, y solamente ¡Ostras! Final de había año, un poco más de un año dentro del ascensor. Y bueno, Madre mía. ya se dará cuenta que no he plegado, de que no he terminado de trabajar. Y no tuve miedo. Y eso que iba con productos tóxicos porque tenía que esterilizar toda la zona. Ostras. Y bueno, no pasé miedo, pero pasé un poco de angustia por los olores que desprendían el equipo que Claro, estaba en el ascensor si hubiera estado muchas horas, ¿no? Pero sí, bueno, claro. yo sí, no he tenido más miedo al ascensor ni nada. encerrada en ascensor no, yo, mira, miedo así de, de, de enfrentarme y manejarlo, no tuve más remedio, que lo sentí realmente, fue cuando estuve viviendo en Chile. Fue todo un desafío porque los temblores están a la orden del día y están tan Temblor de tierra, acostumbrados, dices, Adriana, temblor temblores, de tierra. claro, claro, temblores de tierra. Entonces, ellos están tan acostumbrados como yo estar sentada acá. Oh, madre Entonces, para mía. mí era, porque yo iba a poner una pizza en el horno y hacía así y hacía así. Imagínate, yo que no estaba acostumbrada a eso, iba a poner media y cosas en un vestidor que tenía mi hijo en unas cestitas que se ponía la ropa, abría el mueble, iba así con las cosas, las medias. Entonces me pasó 2 veces, una vez que iba al súper, porque a cada rato era, y daba una vuelta en el edificio así porque estábamos en un piso 22. Entonces yo iba a tomar el Ostras. ascensor a la vuelta y cuando voy ahí empieza, porque los edificios están hechos de forma tal que están preparados para los movimientos. O sea, los edificios Sí, pero se están hechos, balancean. se balancean para no Uf, caer, están hostia. preparados. Entonces vos te balanceas con ellos. Entonces yo iba a tomar el ascensor y me vine corriendo para atrás y me quedé dentro del Yo no departamento hubiera porque subido. no me animaba. Pero en el baño, me pasó en la bañera, pero eso no fue la peor. La peor fue un día que de la nada a las 10 de la mañana se cortó la luz y yo no había dimensionado adentro del apartamento lo que era, porque
el corte de luz no lo había dimensionado. Me di cuenta cuando quise salir y no funcionaba el ascensor, cuando le quise avisar a mi hijo que yo estaba en la oficina y no podía porque no había wifi, y no tenía teléfono, y no tenía señal. Entonces Ostras, ahí, ¡fua! claro, Ya, Quería calentar el agua para aprontarme el mate y no podía porque la vitrocerámica es eléctrica. ostras. Entonces ahí entonces dije, al momento dije, a ver, fui a la terraza, miré todo el mundo, imagínate lo que era, porque estuvo de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. uh, Caray, Entonces yo me tiré en el sofá y me agarré un libro y me puse a leer y después me quedé tranquila, hice unas meditaciones y yo pasé hasta las 4 de la tarde bien. Así como cuando te quedas un domingo en tu casa de descanso, así. ujú. Y vino la luz y bueno, y mi hijo no entendía por qué me llamaba y yo no le contestaba y qué sé yo, hasta que se entera, donde estaba trabajando, que había habido un corte de luz. Entonces, ¿cómo estará mi mamá allá? Bueno, y yo lo llevé bien, pero digo, son las cosas que bueno, como a vos te pasó en el ascensor. Ujú. Sí, sí. sí, 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 al Bueno, final, pero yo cuando podía salir corriendo de ahí me fui. Pero fíjate, por ejemplo, hay un miedo. Yo llevé a Francisco a la Torre Eiffel, a Francia, y estábamos arriba, normal y corriente, y le digo, mira, párate quieto y notarás cómo se mueve la Torre Eiffel. Claro, ¿Por qué le dije eso? Se claro. notaba que se movía. Vamos Bueno, vos para abajo, también, Xavi. vamos. Y nos tuvimos que ir para abajo porque tiene miedo a las Claro. alturas. Pero bueno, Sí, conseguí claro, que llegó hasta arriba. Son claro, miedos imprevistos que te llegan en un momento que, vamos, sí. la mente entra allí y te destroza el momento. Pero exactamente. es la mente, es la mente. Sí, sí, porque dicen que el miedo es mental realmente, no es nada, no, o sea, no te No es nace del físico, corazón, no. no, no lo Es ves la mente visual. quien lo produce, con lo cual tú puedes a partir de ahí, una vez entiendes eso, gestionarlo, pero todo es encontrarse delante porque la verdad es que a veces el miedo a las alturas está, ¿eh? O sea, ese miedo a las alturas también a veces a mí digo, depende de cómo digo, no, no, no me acerco porque hasta los tobillos se me ponen con hormigueo si Claro. veo a otra persona, no ya yo, sino ver a otra persona en altura piensas, ¡ah! ¿Sabes? Hay Sí, un sí, miedo, es. un ejemplo de un miedo que lo tenemos casi la mayoría, es el miedo a la primera vez ir al dentista. Vamos Ah, esperando y esto se va estropeando. Son como manzanas, ¿no? Que si se pudre una, se van pudriendo las demás. Al final vas a ir al dentista. Pues cuando antes vayas, mejor. Yo recuerdo que tenía mucho pánico con 22 años, porque no me salió el colmillo, se quedó arriba y aquí quedó el anillo, el diente, el colmillo muy raro que se movía. Y al final tuve que ir. Recuerdo que me mentalicé, digo, voy a ir a disfrutar, voy a ir a cerrar los ojos y a disfrutar y a relajarme. Me mentalicé tanto que, oye, que siempre que voy al dentista voy con esa mentalidad. Yo voy a relajarme, a Claro, cerrar los ojos y ya porque está. desde la primera vez que fuiste ya te programaste, claro, no sí, Exacto, tenés sí, más sí, sí, problemas, exacto. te claro. programaste. Si tenés suerte que te programás o te programan, yo llevaba a mi hijo de chiquito a las vacunas, Mm. famosa, y lo sentaba, en aquellos tiempos, que no tenía nada Ujú. hecho de lo que tengo ahora, de estas herramientas, y yo lo sentaba como madre y le decía, tú respira hondo, y entonces vamos a pensar en los dibujitos, y él, bueno, al día de hoy, no tiene problema con las agujas, ni un inyectable, ni nada. Pero fue por eso. Yo tampoco tengo miedo a esas cosas. Yo a los médicos, hospitales, esas cosas no tengo miedo de nada. Pero tengo otros como cualquier ser Ah, pues humano, yo sí, ¿no? yo al dentista, y mira que tengo el mismo dentista desde hace años, ¿eh? Y una vez y al final tuve que ir porque se me hinchó completamente la mejilla, tenía así, y justo estaba trabajando y me dijeron, anda, vete al dentista porque es que casi se me cerraba el ojo de lo hinchado que lo tenía. Ay, mira. Y sí, sí, bueno, además aquí, ¿no? Y me decían, ay, es que pareces el muñeco Michelin, no sé qué. Yo pensaba, digo, ya está bien, se reían de mí. Bueno, me voy al dentista y como hacía tanto tiempo que no me veía el hombre, me dice, hola, Ana, me alegro de verte. Y me nace del corazón, os lo juro, digo, pues yo no. No me alegro de verte. Yo hubiera preferido verte en otro sitio más que aquí en la En sala otra de dentista. situación, claro. Claro, pero me salió del alma y pobre mi dentista, bueno, ahora porque ya me conoce, yo también le conozco, pero sabe que siempre le tengo mieditis, ¿no? Y ya voy con mucha confianza, pero bueno, o sea, yo no me cambio de dentista, vamos, pero para nada, porque es que si no,
No, Claro, y el miedo, fíjate que a pesar de conocerlo, del programa. claro, 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 sí, sí, es como una cosa que, porque te sacan la muela y de pequeño y no pueden, ni te mueven, y dices, Dios mío, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Sabes? Y esos aparatos que chirrían y lo de la saliva, que es horroroso. Yo al dentista de verdad que no me puedo relajar, o sea, horas de hoy, fíjate que un día me puse tan nerviosa que bueno, hubo una época que estaba así como muy intranquila y, y la doctora me recetó diazepam. Y justo ese día y me dice, se lo había comentado al dentista, no sé por qué venía, y me dice, ¿te has tomado un diazepam antes de venir? Dice, porque estás como demasiado. Saltaba en la silla, de los nervios que tenía, saltaba en la silla. Pero bueno, eso son otras cosas, pero eso sí que lo tengo que trabajar bastante más porque yo al dentista, como tú dices, Yavi, yo no he conseguido horas de hoy poder relajarme. Y mira que ya llevo años, y voy siempre al mismo y ya lo conozco. Pero esa situación pero de está relax. el programa y es Bueno, tremendo. en el mismo presupuesto del dentista entra la típica aguja. ¿Quién no tiene miedo a las agujas? Esta semana con los amigos lo estábamos comentando, que cuando nos vamos a hacer los análisis en el brazo, cómo lo hacemos cada uno. Y entonces yo digo, yo la técnica que utilizo es, pues, si me lo ponen, por ejemplo, en este brazo, yo lo que hago es con la otra mano, es pellizcarme mucho con la uña, apretar fuerte. Entonces la mente se va aquí y no se va al brazo. Intento hacerme un poquito de daño. Y es una forma de no dar el pinchazo. Fíjate, el miedo a la salud. Pues está bien, ¿eh? Y hay quien te lo hace que no notas nada. O sea, no, yo que he tenido que hacerme algunas, yo no noto nada, ¿eh? Yo a eso fíjate que no le tengo miedo. A eso de pinchar o las analíticas y tal, yo a eso no ves. Pero al dentista ya es otra historia, el dentista es cosa aparte. Pero ahí vamos una vez más a lo que decía él cuando comenzamos. Si nos ponemos a observar dónde nace, desde cuándo viene, desde cuándo, es un trabajo que muchas veces no logramos recordarlo, porque a veces no es nuestro, porque a veces que nuestros padres hablaban de esto, de aquello, lo otro, nuestra madre, tener cuidado, que y ahí pum, ya quedó el programa instaurado acá y no lo movés. Tenés que programar para... A veces hay miedos que estás tú en medio de él y no eres consciente que estás en medio de un miedo. ¡Ay, qué lío de palabras! A mí me pasó que hace 3 o 4 años, la montaña Montserrat que tengo aquí atrás, digo, voy a ir a pasar una noche en la Roca Foradada, que dicen que es una puerta dimensional, y en montaña Montserrat hay documentales. Ya vamos a ir. Sí, yo tengo ganitas, yo tengo ganitas. ¿Fuiste, Xavi? Hay muchas leyendas de personas que dicen que se pierden, que han bajado de arriba y se los han llevado. Tengo un amigo en Uruguay que cuando me vine para acá, que ya aprovecho y le mando un saludo a Pablo, Pablo me dijo, no te vengas sin conocer la montaña Montserrat, Adriana, porque yo fui y es una cosa, me hizo unos comentarios. Hay una energía muy especial, pero yo el sitio que tú dices no lo conozco tampoco, Xavi. Pues hay que ir andando y mira, se me ocurrió de ir allí a pasar una noche. O sea, llegué ya a las 8 de la tarde y hasta las 9, las 10, las 11 de la mañana estuve allí. Oye, que yo no me di cuenta de que aquella noche había traspasado yo el miedo a la oscuridad. Me lo dijo una amiga con el tiempo, dice, tú has traspasado el miedo a la oscuridad. Claro, fuiste a eso, pero ni cuenta te diste. Ni cuenta me di. Y resulta que lo que hice fue fotografías y vídeos y estoy preparando, que lo tengo ya casi editado, un documental de la montaña de Montserrat, de mi experiencia de 21 horas en Montserrat. ¡Qué maravilla! Solamente me falta, tengo todas las 21 horas, hiciste 21 una secuencia horas de sanación, 3 veces 7. Fíjate. Hiciste una secuencia de sanación. Con la piel. Ahí va. Y lo tengo ya hecho, terminado, con la música y todo, solo me falta la voz en off, que me lo tienen que hacer. Bueno, ya lo queremos ver. Y cuando esté, eso ocurrió en el 2017, me parece que fue, en octubre o noviembre del 2017. Y digo, jolín, qué prueba separada. Por eso decía que si el primer miedo había empezado ya a la oscuridad de pequeñito, cuando empiezas a tomar un poco de conciencia, que te dejan los padres ya en la habitación por primera vez solo, y bueno, es un miedo. Sí, el miedo a la oscuridad es un miedo muy, muy... Sí, es muy popular, extendido, digamos, ¿no? Sí. Y que viene desde ahí. Por eso, fíjate vos, ahora que vos contabas eso de la montaña, que lo hiciste de grande,
ya de adulto. Sabés que los indios Sioux en Estados Unidos, cuando las tribus, cuando sus hijos cumplen los 15 años, por decirte algo, que es el quiebre, que ya son adultos, allí no hay fiesta de 15, nada por el estilo. Allí lo llevan los padres y los hombres de la tribu al joven, a la montaña, al monte, al bosque, le tapan los ojos, lo llevan allí, lo sientan y se tiene que dejar eso y se van, se retiran y lo dejan solo toda la noche. Y él tiene que pasar, esa es la prueba de madurez, pasar la noche solo ahí, con eso, solo confiando para que se le despierten sus sentidos, oídos, tacto, a los ruidos que escucha de animales, y al otro día lo van a buscar. Esa es la prueba, es como un bautismo. Es como lo que vos hiciste en la montaña en la noche, lo hacen se lo hacen al joven. Imagínate la sensibilidad que podés desarrollar a esa edad con una prueba de esas características, ¿no? Sí, sí. Para después Eso el sí. camino de vida, imagínate. Pero Bueno, me eso es parece bonito. terrible, porque tú imagínate que si te Claro, te parece aparece terrible algún porque nosotros pájaro acá, o bueno, algún animal, pero a ver, Ana, yo ya sé que te va a ¿no? parecer Una terrible, Ana, porque vos experiencia. estás enclavada en la ciudad acá, año 2022. Sí, Ana, te parece terrible. Claro, yo soy Hay que urbanita. decir, sí, no, claro, acá que no, el botija no va ni a buscar pan a la noche porque no sé, porque no, porque es tarde. Bueno, ya lo No quiero sabemos, hacer, y así estamos, y así no quiero estamos. hacer spoiler, pero os puedo decir que mientras estaba allí, no sé si era las 10 y pico, que ya era de noche, empecé a ver una luz blanca, blanca, blanca y cada vez Claro, más blanca e intensa. No lo explico porque quiero que se pueda claro, que ver lo a través veamos, del que documental. lo veamos. Ostras. Pero fue una ¿Y no se te experiencia. apareció ningún animal? ¿No se te apareció ningún pájaro? ¿No se te apareció No cuento nada? nada más, no cuento nada más. Pero esa luz blanca fue, vamos, de puro miedo, 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 ¿eh? Miedo. Pero pasó algo. Claro, sí, 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 Pasó sí, algo. sí. Ostras. Sí. Oye, pues nos dejas con la Ya vamos a intriga, ¿eh? tener Yo me quedo con la vamos a, curiosidad, ¿eh? si queremos pronto el documental, tratar de terminarlo. Así que bueno, no, realmente sí, 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 es tal cual. Ver desde cuándo viene para ver cómo podemos también manejarlo. Si escuchábamos hablar sobre eso, o si se nos decía el famoso tener cuidado con, mirá que, ojo que ahí te puede pasar tal cosa. Entonces, Podríamos después lo tocar grabás. un poco un miedo que es un miedo que marca muchas heridas. El miedo a ser abandonado. Ese miedo de que te abandone la pareja, que te abandonen los padres cuando se separan. Podríamos Voy a tocar un decirte algo, poquito este voy a decirte miedo. algo. El ser que sufre abandonos de su padre, de su madre sobre todo, puede trabajarlo y lograrlo aceptar, pero no se cura, no se cura. Es el más fuerte, es el que más marca, es el más doloroso. El abandono se arrastra de por vida, de progenitores, sobre todo madre. La pareja, bueno, ya alcanzó con el programa el otro día, creo. Sí, también tenés miedo, obvio, tenés miedo, sí, bueno, pero lo vas a llevar. Pero el progenitor, también está el otro, los padres mayores que los hijos nunca más se enteran de que tienen padre y se van por ahí y no los ven más. Hay muchos. Eso También, también sí. es tremendo. Y pasa. Es un miedo y pasa. Entonces, creo que sí, por supuesto que el de la pareja hoy por hoy es el más, puede ser el número uno, Sí. tal vez, Pero el yo de sí la que estoy de persona, acuerdo en ¿no? lo que dices, Adriana, que el de los progenitores yo creo que es el que más marca y seguramente es el que no se cura nunca. Al final yo No, creo que esa herida, ese no, abandono, bien sea de no, padre o de madre, al final con eso tienes es que aprender a tremendo, convivir. es Exacto. Pero una tremendo. pareja que se supone que la eliges tú y tal, yo creo que eso lo tienes que trabajar, pero eso Claro, sí se cura. lleva su Ya es tiempo, distinto porque es otro nivel, exacto. por Lleva su tiempo, pero supuesto, yo creo que eso sí se por cura porque a supuesto. pesar del daño, pero yo creo que Sí, eso se puede, porque creo que puede eso es más venir otra fácil para persona y poder. generalmente viene otra persona que amorosamente Claro. puede ayudarte con eso, a sanar eso a ir a otro camino. Generalmente pasa, Ujú. pero
el progenitor, la madre. Sí, el progenitor, ahí tiene que ser terrible, sí. Con ese, porque además de ahí nacen todos los demás, porque el que es abandonado por su progenitor, su madre en este caso, en la vida entera lo va a arrastrar y la vida entera va a ser una persona posesiva con su pareja, con los que sea, con su entorno, amigo, lo que sea, muy posesivo por el miedo a ese abandono, justamente, porque eso es lo que tiene en su memoria. Entonces, el miedo a que todas las situaciones en las que es feliz o se siente bien, se le escapen y lo abandonen. Siempre va a estar presente, siempre lo vas a arrastrar. O sea, estás de terapia continua y en conciencia continua porque siempre lo vas a arrastrar. No digo que el de la pareja no lo vayas también a arrastrar. Creo que también pasa mucho por cómo lográs gestionarlo después, ¿no? Sí, de la forma en que se ha producido quizá también eso influye y la forma que después lo gestionas, ¿no? De la forma que vos lo pudiste sanar, integrarlo a tu vida y bueno, y aceptarlo. Viste que creo que eso también tiene mucho que ver. Hasta con lo que va a venir después. Porque depende cómo te dejaron y cómo gestionaste y cómo es lo que va a venir después. Porque una cosa viene enganchada con otra. Y por vibración vamos a traer en el estado que estamos. Es así. Claro, ahí puede entrar la dependencia por el miedo a volver a perder. Exactamente. Entran los celos, entra la desconfianza, el control. ¡Buah! Eso es un sinvivir. O sea, otro programa. Sí, son consecuencias. La desconfianza y el control. Pero claro, la desconfianza y el control y todo. Porque ¿de dónde viene? De ahí viene. De ahí, ¿Dónde comienza? Ahí comienza. Comienza ahí en el abandono. Tú sos pequeña, sos una parte de tu madre, mínimo hasta los 3 años. Sos una extensión de tu madre hasta los 3 años. Totalmente identificado con ella. Y ella si ella te deja, imagínate. Claro. Brutal. Sí. Brutal. Pero nada que no se cure, que no se pueda soportar, curar y aceptar con amor. Que cuando lo encuentran, se mitigan todos esos dolores. Sí, eso sí, al final el amor cura, es el mejor bálsamo de todo, ¿eh? El mejor bálsamo, bien sea porque tú lo sientes hacia una persona, porque ellas se enamoren de ti, porque a lo mejor tú sientas amor hacia la vida. Yo creo que esta transformación muchas veces te toca hacia una el amor madre al final es sustituta mejor que la natural y te da todo eso y logra mitigar todo eso, muchas veces. Sí, yo creo que el amor cura, y sobre todo este tipo de heridas cura doblemente. Sí, totalmente. Así que bueno, un programa muy sensible hemos hecho hoy, creo, muy lindo, con mucho respeto, por supuesto, como siempre, y bueno, creo que vamos a ir cerrando, no sé si quieren dejar algún pensamiento más. Yo les diría una frase que leí, y que encierra muy bien lo que decía Ana de la aceptación. Una frase que leí y dice: el miedo llamó a mi puerta. Cuando abrí, no había nadie. ¡Wow! ¡Qué bonito! Wow. ¡Qué chula! Así que la dejo ahí porque es así. Gracias por este maravilloso programa, como siempre. Y bueno, número 26. Y nos encontraremos en el número 27, si Dios quiere. Y recordar que no hay que tener miedo a nada, ¿eh? No hay que tener al final miedo a nada, ¿eh? Hay que estar aquí y hay que vivir bien. Y no hay que tener miedo a nada. Recordar que el miedo no tiene miedo a sí mismo. Si no se tiene miedo, el miedo a sí mismo, ¿cómo nosotros vamos a tener miedo del miedo? Todo está aquí. Exactamente, todo está ahí. Ostras, y tanto. Todo está ahí, exactamente todo está ahí. Feliz agosto, felices vacaciones y a disfrutar de estas temperaturas de 40 y pico grados que tenemos. Que estamos teniendo y tanto. Feliz semana y que vaya todo muy bien y hasta la próxima semana. Nos vemos y tanto. Hasta la próxima. Gracias. Por la vida. Gracias. Nos vemos. Gracias.